Quería comenzar haciéndoos una pregunta y es simplemente para que penséis, ¿cuántas veces os han acusado falsamente de algo a lo largo de la vida? Falsamente. ¿Alguna vez os han acusado de algo falsamente? Pregunto. ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Qué suerte has tenido? Yo la verdad que he estado, no en el contexto de la vida, sino en el contexto eclesiástico. A mí me han ocurrido varias cosas curiosas y que uno cuando las recuerda le entran ganas de reír. Recuerdo una vez que vino un predicador aquí a España muy polémico, que no voy a mencionar, muy profético y muy polémico, y dije, pues yo voy a ir a verle porque quiero escuchar y quiero aprender, ¿no? Pero justamente yo había preparado un viaje para ir a visitar unas amigas que iniciaron un orfanato en Honduras y yo quería tener esa experiencia con mi familia. Entonces, justo el momento que ese hombre venía era cuando yo iba a estar fuera. Y en la agitación que hubo aquí en todo el país, pero este hombre, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Quién lo ha invitado? Dijeron, ha sido Juan Trontegui. Y yo estaba fuera del país. Pero a alguien se le ocurrió y circuló el rumor y dije, no sé qué capacidad de imaginar tiene la gente, no para compartir el Evangelio, sino para crear rumores de la nada. Os podría contar algunas otras que son graciosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna cosa que contar en ese sentido, que en realidad nos debe de preparar. Y yo pensando a veces en circunstancias de este tipo, uno se pregunta, ¿por qué la gente imagina cosas que no existen, que no son reales? Y a veces, hablando con Dios, dice, Dios mío, ¿cómo es posible que de la nada alguien acuse a otra persona sin tener ningún tipo de prueba de algo, ¿no? Entonces un día me propuse, voy a estudiar la vida de Jesús para ver cuántas veces le acusaron a él, sin razón obviamente, para yo hacerme la idea de que si a él lo acusaron, ¿yo qué puedo esperar entonces? Obviamente sabemos que él fue perfecto, no hizo más que ayudar a la gente y le criticaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo tengo aquí 10. 10 falsas acusaciones contra Jesús. Siendo perfecto, haciéndolo todo bien, lo acusaron. Dice 1 Pedro 2:22, no hizo pecado ni se halló en él engaño. Entonces cuando yo estaba estudiando esto decía, bueno, si él no hizo pecado ni se halló en él engaño y le acusaron falsamente, ¿yo qué puedo esperar? ¿Qué es lo que yo puedo esperar? No solo lo mismo, más, porque yo a veces tropiezo y cometo pecados, pues entonces más. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de las 10. Curiosamente, y este es un dato muy interesante, fijaros quiénes son las personas que encuentran falsas acusaciones de Jesús. Porque para inventarse una falsa acusación, uno tiene que imaginársela también. Entonces, dice el Evangelio que estas personas que la acusaron, que eran precisamente gente del contexto religioso, no eran ni griegos, ni eran paganos, ni eran samaritanos, no, eran supuestos creyentes del pueblo de Dios. Y generalmente los dirigentes, escribas, fariseos y sacerdotes. Y es muy curioso porque en Mateo 26:59 dice, buscaban falso testimonio. Fijaros la actitud, Yo tengo una actitud hacia una persona y estoy a ver si busco aquí algo de esta persona para poder acusarla. Esa actitud de buscar algo en alguien, lo malo, no está inspirada por Dios. Porque Dios dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Dios no me dice, examina a esa persona y a ver qué defectos tiene, y si no los tiene, te los imaginas. Dice, retener lo bueno. Los dirigentes del pueblo de Dios de la época no tenían el espíritu.
Por eso, en vez de retener lo bueno de Jesús, que era todo, ellos buscaban falso testimonio de Jesús. O sea, veis la actitud, ¿no? Esto es muy importante. Y una reflexión para cada uno aquí, ¿eh? Por muy mal que me caiga alguien, si yo tengo la actitud de buscar a ver dónde está el error de esta persona, Satanás me va a ayudar a imaginarme uno si no lo encuentro. Seguro, ¿eh? Vale, vamos con las 10 acusaciones de Jesús. Yo la voy a mencionar y os doy el texto para hacerlo más rápido, ¿vale? Simplemente, y no tener que leer todo. Número 1. Hijo de fornicación. Muy fuerte la acusación. Está en Juan 8:41. En una conversación con los dirigentes le dicen, tú eres hijo de fornicación. Durísimas palabras. Juan 8:41. En el calor de algunas de estas conversaciones, estas personas no inspiradas por Dios, porque insisto, como no encontraron nada de Jesús, se lo imaginaron. La número 2 le dijeron, tú no procedes de Dios. Si alguien no procede de Dios, entonces ¿de quién procede? Del diablo. Vamos a ver. No procedes de Dios. Juan 9:16. La tercera, seguimos, y la mayoría van a estar en el libro de Juan, ¿eh? Directamente, cuando ya no encuentran en los argumentos que tenían con Jesús y no podían con él, porque Jesús obviamente era muy inteligente, además de estar inspirado por Dios, a través del Espíritu, le dicen, tú eres pecador. Juan 9:24. O sea, primero le dicen que es hijo de fornicación. Claro, ningún hijo de fornicación puede proceder de Dios, por eso viene la segunda acusación. Y luego, si uno no procede de Dios, la consecuencia natural, obviamente, es ser un pecador. Entonces, en la cuarta, le insultan con algo que es falso y le dicen, tú eres samaritano. Juan 8:48. En la cultura aquella, decirle a alguien que era un samaritano era un insulto, porque los samaritanos eran considerados de una condición inferior al pueblo de Dios. Era casi un animal. O sea, a Jesús lo estaban insultando cuando le dijeron que era samaritano. Por cierto, y entre paréntesis, si estudiamos bien la palabra de Dios, vamos a ver que los samaritanos aceptaron a Jesús más que los propios israelitas. Juan 4, por ejemplo, la mujer samaritana del pozo, y luego el pueblo, y luego más adelante vamos a ver más casos. Curioso. Juan 8:48. La quinta. Fijaros que la cosa va endureciéndose, ¿eh? La quinta dice, tú tienes demonio. Juan 7:20. Durísimas palabras contra Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, y fijaros hasta dónde llega la situación, lleno del Espíritu Santo, y hay gente que lo acusa de tener demonio. Cuando ellos creían que Jesús estaba dominado por un demonio, la sexta acusación le dijeron, tú haces milagros con el poder de Satanás. O sea, estaban negando la inspiración de Dios, estaban negando que sus milagros procedieran del Padre y le acusan de hacer milagros por el poder de Satanás. Eso lo podéis encontrar en Mateo 9:34 y Mateo 12:24. Entonces, el Hijo de Dios que vino para traer luz, como se le dijo, por ejemplo, a Nicodemo, para traer el Evangelio, las buenas nuevas, fijaros que justamente lo contrario es de lo que se le acusa en la séptima acusación. Y se le acusa de
engañar al pueblo. Eso está en Juan 7:12. Y todo esto va escalando, cada vez va más, y obviamente ya, cuando ya Jesús es apresado y es llevado al juicio, van a seguir acusándolo, obviamente. En Lucas 23 vamos a encontrar las 3 últimas acusaciones contra Jesús. En Lucas capítulo 23. La primera va a ser cuando están los dirigentes discutiendo con las autoridades romanas. Los dirigentes de Israel le dicen: pervierte al pueblo. Número 1. Eso está en Juan 23, en la primera parte del versículo 2. Pervierte a la nación, dice en realidad. Y luego dice también: prohíbe dar tributo al César. Completamente falso. Porque os acordáis la escena con Pedro, que le hablan de los tributos, que le manda ir a coger un pez y encuentran el pez de los tributos y paga por ti, paga por mí. Otra vez falso. Le prohíben, se supone que le están acusando aquí de no dar tributo o de prohibir dar tributo, cuando Jesús precisamente había demostrado que no era así. Esas 2 acusaciones están en Lucas 23, versículo 2. Y la última está también en ese capítulo, en el versículo 4 y 5, donde dicen de él: alborota al pueblo. Alborota al pueblo. Quizás si leemos por encima no vamos a comprender bien esto que quiere decir. Pero en el contexto político que estaban viviendo en ese momento, había muchos israelitas que querían una revolución contra Roma para poder separarse de Roma e instaurar el reino político de Israel. Esta acusación va en esa línea, y lo que le están diciendo a las autoridades romanas: mira, este hombre lo que quiere es instaurar un reino, porque habla de un reino, y esto es un problema para vosotros, que sois el poder dominante político aquí, ¿verdad? Este hombre quiere crear aquí un problema político. Esa es la 10ª acusación. Si Jesús, siendo perfecto, haciéndolo todo bien, pasó por todo esto, ¿yo qué puedo esperar? ¿Qué podemos esperar en esta vida nosotros? Y cuando preparaba esto pensaba, o me preguntaba yo a mí mismo, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando nos ocurra? Porque nos va a ocurrir. No os sorprendáis del fuego de la prueba, dice el Evangelio. ¿Cuál es la actitud que nosotros tendremos que tener cada vez que nos ocurra? Y esto va a ocurrir cada vez más hasta el final, donde vamos a ser acusados por todos los males de este mundo. Hasta saldremos en prensa, en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacer cuando seamos acusados falsamente? Yo he encontrado al menos un par de versículos que sería bueno que tengamos en mente. Dice 1 Pedro 3:17, la idea esencial es que debemos de sufrir, pero haciendo el bien. Y el apóstol Pedro habla que si sufrimos por el Evangelio, bien, pero no suframos por pecar, por nuestros pecados. Dice él: mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si uno se mete en problemas por haber hecho algo mal, eso no es padecer los padecimientos de Cristo. Eso es padecer por tu pecado. Aquí de lo que habla Pedro es padecer por el bien, como Jesús. Y también el mismo Pedro, en 1 Pedro 2:23, va a decir, hablando de Jesús, dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2:23. Repito, cuando le maldecían, no respondía. Cuando nos estén acusando, si es que nosotros estamos presentes, si nosotros respondemos a la acusación, entramos en la energía negativa.
Por eso cuando a Jesús le insultaban o le maldecían, incluso Pilato le va a decir, ¿no escuchas todas las cosas que dicen en contra de ti? Jesús no respondía una palabra, no entraba en la energía negativa. Entonces él se mantenía un metro por encima de todos. No le afectaba. Cuando nos maldicen, insultan, critican, falsean y cualquier cosa que podáis imaginar, si se me enciende el fuego interno y yo respondo a la provocación, yo estoy siendo dominado por la situación. Yo tengo que guardar silencio como Jesús guardó silencio. Otra cosa es si alguien está criticando o diciendo una mentira de Elba y yo sé que es mentira. Entonces yo no me puedo quedar callado. No. Yo me quedo callado cuando el ataque es contra mí. Porque Jesús nunca practicó la autodefensa. Estoy hablando de autodefensa verbal. Sí que cuando en algún momento vienen a por él para matarlo antes de tiempo, él sale huyendo. Pero nunca se defendió a sí mismo Jesús. Y nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo, tendemos de forma natural a que cuando alguien nos provoca, tendemos a defendernos. Que no está Dios para defendernos, o no hay otros para defendernos. Recuerdo en una ocasión hace unos años atrás que en la iglesia se creó un gran debate, porque yo defendía una verdad que yo entiendo que era verdad hasta el día de hoy, y había una mayoría que decía que no, y hubo un enorme ataque contra mi persona, todo tipo de falsas acusaciones. Yo no dije ni una sola palabra, porque esto que yo estoy compartiendo con vosotros, yo lo procesaba. Entonces yo decía, no puede ser, yo algún día quiero ser como Jesús, yo no puedo defenderme a mí mismo jamás. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un grupo de hermanos fieles, con las ideas claras y sabiendo lo que era la verdad, que salió a defender la verdad. Y de paso, yo que estaba defendiendo la verdad, salieron a defenderme a mí. Fueron tan firmes y tan determinados para defender la verdad, que consiguieron movilizar a una buena parte de la iglesia, protestar a Madrid, diciendo que se estaba haciendo una injusticia, y ese pastor cambiarlo a otro lugar por lo que había ocurrido. Yo sin decir ni una sola palabra. Así que cuando seamos criticados injustamente, no salgamos a defendernos. Y pensar que da igual lo que hagamos en la vida, da igual, siempre va a haber alguien que va a intentar buscar algo en nuestra vida. Y aunque no lo encontraran, se lo van a imaginar, lo van a divulgar, es parte del proceso. Como dice Efesios 5:16, no perdamos el tiempo, porque esa no es nuestra batalla. Preparémonos porque, como decía antes, en este tiempo que estamos viviendo, aquellos que no hemos querido entrar en el juego del nuevo orden mundial e inyectarnos una toxina con tecnología incluida, que ya estamos viendo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, y los que no hemos querido obedecer al sistema, ya somos un grupo de personas que están tachadas o que están catalogadas como, por ejemplo, negacionistas. Efectivamente, yo me niego a obedecer a las autoridades si entran en contra de lo que dice la palabra de Dios. Voy a ser un negacionista del sistema satánico que estamos viviendo. Tenemos que asumirlo. Y el hecho de colocarnos en la minoría va a provocar una corriente de crítica contra nosotros. Que lo que ahora vivimos solo es el principio. Esto se va a recrudecer, esto va a ir a más, cada vez va a más, y luego va a llegar un punto en que vamos a tener que soportar toda la presión de toda la mayoría, que nos van a echar la culpa de todas las cosas malas que ocurren en este planeta hasta el fin. Así que Dios nos ayude, que si Jesús fue acusado falsamente
nosotros obviamente vamos a ser acusados igual. Aprendamos de él, aprendamos de su vida, de su actitud, de su silencio, para poder reflejar el carácter de Cristo también cuando guardamos silencio. Cuando no entramos en la provocación y tener la fe suficiente para dejarle a Dios las cosas, dejarle a Dios las situaciones. Él las va a resolver. Que Dios nos ayude para tener esto presente hasta el fin. Amén.